Bienvenidos y bienvenidas a este espacio, mis guardianes y guardianas de la palabra de Dios. Así que las felicito por seguir en esta travesía. Qué bonito. En el día de hoy vamos a leer Génesis capítulo 31. Comencemos. Con el tiempo, Jacob se enteró de que los hijos de Labán decían: Jacob se ha quedado con todo lo que le pertenece a nuestro padre. Toda su riqueza la ha sacado de lo que le pertenece a nuestro padre. Y cuando Jacob veía la cara de Labán, se daba cuenta de que su actitud hacia él no era igual que antes. Al final, Jehová le dijo a Jacob: regresa a la tierra de tus padres y a donde están tus parientes. Yo continuaré contigo. As- Así que Jacob envió un mensaje a Raquel y a Lea para que fueran al campo donde él estaba con su rebaño. Y les dijo: Veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotros sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía sí, los pintados serán tu salario. Entonces todas las ovejas parían pintado. Y si decía sí, los listos serán tu salario, entonces todas las ovejas parían los listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Por fin aconteció, al tiempo en que el rebaño se ponía en celo, que alcé los ojos y vi una escena en un sueño, y sucedía que los machos cabríos que se lanzaban sobre el rebaño eran rayados, moteados y manchados. Entonces me dijo el ángel del Dios verdadero en el sueño: Jacob. A lo cual dije: aquí estoy. Y continuó él: alza los ojos, por favor, y ve que todos los machos cabríos que se lanzan sobre el rebaño son rayados, moteados y manchados, porque yo he visto todo lo que Labán te está haciendo. Yo soy el Dios verdadero de Betel, donde ungiste una columna y donde me hiciste un voto. Ahora levántate, sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. Ante esto Raquel y Lea contestaron y le dijeron: ¿acaso no hay todavía parte que nos corresponda de la herencia en la casa de nuestro padre? No se considera realmente como extranjera para con él, ya que nos ha vendido, de modo que sigue comiendo de continuo hasta el dinero que se dio por nosotras, porque todas las riquezas que Dios le ha quitado a nuestro padre son nuestras y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que te ha dicho Dios. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas. Y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob actuó a hurtadillas de Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía.
y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces, acompañado de sus parientes, salió a perseguirlo y 7 días después lo alcanzó con los montes de Gualab. Pero aquella noche Dios se le apareció a Labán el arameo en un sueño y le dijo: escucha, no le hables a Jacob en forma brusca. Labán alcanzó a Jacob en los montes de Galaad, que era donde Jacob lo había acompañado. Allí mismo acampó Labán con sus parientes y le reclamó a Jacob: ¿qué has hecho? ¿Por qué me engañaste? Has traído a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra. ¿Por qué me engañaste y escapaste a escondidas sin decirme nada? De haberlo sabido, yo te habría despedido con alegría y con músicas de tambores y arpas. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate, que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y le dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza mis hijas. Pero si encuentras tus dioses en poder de alguno de los que están aquí, tal persona no quedará con vida. Pongo a nuestros parientes como testigos. Busca lo que sea tuyo y llévatelo. Pero Jacob no sabía que Raquel se había robado los ídolos de Labán. Así que Labán entró en la carpa de Jacob, luego en la de Lea y en la de las dos criadas, pero no encontró lo que buscaba. Cuando salió de la carpa de Lea, entró en la de Raquel, pero Raquel, luego de tomar los ídolos y esconderlos bajo la montura del camello, se sentó sobre ellos. Labán los buscó por toda la carpa, pero no los encontró. Y Jacob se encolerizó y se puso a reñir con Labán. Y en respuesta Jacob pasó a decir a Labán: ¿cuál es la sublevación de parte mía? ¿Cuál es el pecado mío como razón para que me hayas perseguido acaloradamente? Ya que has palpado todos mis efectos, ¿qué has hallado en todos efectos de tu casa? Ponlo aquí enfrente de mis hermanos, tus hermanos, y decidan ellos entre nosotros dos. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas, tus cabras no sufrieron abortos y los carneros de tu rebaño nunca comí. El animal despedazado no te le llevaba a ti. Yo mismo sufría la pérdida de él. Si uno era hurtado de día o si era hurtado de noche, de mi mano lo demandabas. Ha sido mi experiencia, que de día el calor me consumía y de noche el frío, y el sueño huía de mis ojos. Van, van ya para mí 20 años en tu casa. Te he servido 14 años por tus dos hijas y 6 años por tu rebaño, y seguiste cambiando mi salario 10 veces. Y si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el favor de Isaac no hubiera resultado estar de parte mía, me habrías enviado ahora con las manos vacías. Mi miseria y el afán de mis manos
¿No los has visto, Dios, de modo que te censuró anoche? Entonces, en respuesta, Labán dijo a Jacob, las hijas son mis hijas, y los hijos mis hijos, y el rebaño mi rebaño, y todo aquello que estás mirando es mío y de mis hijas. ¿Qué puedo hacer hoy contra estas o contra sus hijos que ellas han dado a luz? Ahora, ven, celebremos un pacto, yo y tú, y tienen que servir de testigo entre yo y tú. Por consiguiente, tomó Jacob una piedra y la erigió como columna. Y entonces Jacob dijo a sus hermanos, recojan piedras. Y se pusieron a tomar piedras y a hacer un majano. Después comieron allí sobre el majano. Y Labán empezó a llamarlo Jeracajadután, pero Jacob lo llamó Galeed. Y procedió Labán a decir, este majano es testigo entre yo y tú hoy. Por eso lo llamó por nombre Galaín. Y la atalaya, porque dijo él, atalaya Jehová entre yo y tú, cuando estemos situados sin vernos el uno al otro. Y después se presentó José y Raquel y se inclinaron. Ahora dijo él, ¿qué quieres decir con todo este campamento de viajeros que he encontrado? A lo cual dijo, a fin hallad favor a los ojos de mi señor. Entonces dijo Esaú, permiso, me brinqué. Estaba tan emocionada y brinqué otra página. Aquí voy a la 50. Dice, versículo 50. Si te pones a afligir a mis hijas y él te pones a tomar esposas, además de mis hijas, no hay hombre alguno con nosotros. Mira, Dios es testigo entre yo y tú. Y pasó Labán a decir a Jacob, aquí está este majano, aquí está la columna que he elegido entre yo y tú. Este majano es testigo y la columna es algo que da testimonio de que yo ciertamente no pasaré este majano contra ti y de que tú no pasarás este majano y esta columna contra mí para daño. Juzgue entre nosotros el Dios de Abraham, el Dios de Nacor y el Dios del padre de ellos. Pero Jacob juró por el pavor de su padre Isaac. Después de aquello, Jacob sacrificó un sacrificio en la montaña e invitó a sus hermanos a comer pan. Por consiguiente, comieron pan y pasaron la noche en la montaña. Sin embargo, Labán se levantó muy de mañana, besó a sus hijos y a sus hijas y los bendijo. Entonces Labán se puso en camino para volver su propio lugar. Aquí podemos notar en esta lectura que hay mucha tela que cortar para aprendizaje. Voy a enfocarme en algunas, tales como el capítulo 31, el versículo 5, cuando él dice, estoy viendo el rostro de su padre, que él no es el mismo para conmigo como antes. Hay personas que nos pueden decir según cómo está el rostro. Tienes como rostro decaído. ¿Qué te pasa? Uno le puede hacer la pregunta a la persona. Hay otra pregunta que la persona puede tener te veo como molesto. ¿Qué te pasa? Como que una actitud o de repente prepotencia o de repente, o sea, el rostro habla. Aquí lo podemos notar o un rostro de ternura o de amor. Aquí el rostro habla y lo vimos con Adán, Eva, y también lo vimos con Abel y Caín, cuando el rostro de Caín era diferente y Dios le dijo,
lo observó por su rostro. Por supuesto, le leyó los pensamientos y lo que iba a hacer que iba a matar a Abel. Pero aquí podemos notar que sí las facciones físicas pueden indicar qué tiene la otra persona. Y deberíamos de preguntarle a la persona. Sí, tenemos que preguntarle. Porque el lenguaje corporal habla. El lenguaje corporal. Si estamos derechos, el cerebro activa como que estoy en una zona segura. Si estamos inclinados, según las neurociencias, cabizbaja, el cerebro se le apagan los circuitos y tiende a deprimirse. Y si estamos en una actitud de, según la postura, por lo menos es como flojera, como que qué fastidio. Necesitamos estar derechos en estos espacios para que actúe directamente, por llamarlo así, como la antena, y el cerebro neocortés se active, porque el nervio vago empieza a leer la situación del cuerpo, el 70% es corporal, las emociones, porque eso está en el ADN del subconsciente. Y esto también lo podemos ver en el versículo 2. Cuando Jacob miraba el rostro de Labán, pues no era para con él como antes. No quiere decir que una sola persona cuando uno la mire cambió, porque puede ser que si una mujer tenga la menstruación, está en sus días, puede ser que la persona viene atravesando de algo y eso se entiende, pero si es continuo la cara de la persona para contigo, ahí hay una señal de alarma de la amígdala. Epa, hay que hablar con la persona y decirle, ¿te he hecho algo? eh, ¿Hay algo que tengas que decirme? Hacerle pregunta para no juzgar, no tomar no tampoco el rostro algo personal. No quiere decir que con la primera impresión ya no está diciendo algo. Estoy hablando algo de continuo, porque si Labán siempre estaba, yupi, yupi, alegre con él, un ejemplo, y de repente lo ve serio, epa, aquí pasó algo. Otra vez lo volvió a ver, pero hay un semblante extraño, hay que preguntar. Y fíjense que me gustó la reacción de, de Jacob, porque cuando le dijo, pero ¿por qué te fuiste? Le dijo, tuve miedo. Fue el vulnerable, tuve miedo. Tuve miedo que no me entregaran todo el fruto que he dado. Yo me he portado bien y le hice un listado. Y fíjense que antes de yo ponerme a grabar, yo expliqué cómo actuó con justicia Jacob. Actuó con mucha justicia. El que actuó, que no estuvo bien fue Labán. Él quería consumir la energía, el tiempo, los bienes de Jacob. No, y por medio de un sueño, Dios le dijo, no, no te metas con él, no me lo toques prácticamente. O sea, le dio la ruta. Entonces, este definitivamente tenía miedo de que él le quitara todo, porque él decía, y dígame si la mildad la celebrar de Jacob. Dígame si me vuelve a poner a trabajar ahora 14 años, 7 años más para volver a producir todo. Y fíjense la actitud de Labán. Todo eso es mío. Mis hijos son míos. O sea, todo lo que había producido, esos son míos, los bienes, todo lo que es mío. No, eso era el trabajo del fruto que era de Jacob. Eso no era de Labán ya. Por eso es que hay un texto que dice en las escrituras griegas, el obrero merece su alimento, su salario, perdón. El obrero merece su salario. Eso es justo y Dios estamos aprendiendo y adorando a un Dios justo. También hay otras señales que si nosotros estamos viendo la justicia de Dios, cómo Él inmediatamente le hace ver lo que tenía que decirle como un contrato verbal. Mira, yo hice esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto por ti, esto me pertenece. Aunque la mirada de Labán era otra. Mucha tela que cortar, como les dije, pero vamos a enfocarnos hoy en el flyer que les tengo aquí para compartirlo. Y luego cuando yo les pregunte a ustedes, comparten su feedback. Aquí podemos observar cómo el árbol que les hice es como unas neuronas donde estamos conectados
con nuestros ancestros, con nuestra vivencia. Las neuronas, cuando repiten un patrón por 21 días de hábitos, 21 días y 3 meses ya se vuelve un hábito. Pero imagínense ustedes cuánto duró, en este caso, Jacob con Labán. Duró mucho tiempo. Entonces nosotros determinamos cuáles son las huellas que tenemos que avanzar. No estamos solos. Tenemos que seguir avanzando para poder tener la identidad de la transición. Esto nos ayuda a nosotros a entender de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Desde la corteza prefrontal, como ven ahí el cerebro iluminado, ahí es donde nosotros tenemos que determinar con sabiduría, con sagacidad. Y para poder llegar a ello necesitamos meditar y encontrarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo lo hacemos a nosotros mismos? Él nos da esa ruta. Fíjense que en Génesis 31:3 dice, yo estaré contigo. Esto me gusta mucho esta imagen también porque estamos en tiempos de inmigrantes. Tiempo de inmigrantes donde la persona migra hacia otro país, migra hacia otros estados. Y eso es una pérdida que la gente le gusta dejar sus cosas, sus casas, dejar sus trabajos. No, porque hay un proceso de migración, pero también hay otro proceso de migratorio emocional. El proceso migratorio emocional viene siendo cuando ya uno está soltando la vieja personalidad y está abarcando una nueva ruta, una nueva personalidad que se conforma según el proceder que nosotros tenemos necesario. Eso vamos, anoten el texto de Efesios, lo estoy buscando para leerlo, se me viene este texto es me encanta porque para mí este texto bíblico trabaja con las neuronas de plasticidad. Efesios capítulo 4, el versículo 22 al 24. Dice así, que ustedes deben desechar la vieja personalidad que se conforma a su manera de proceder anterior y que va corrompiéndose conforme a sus deseos engañosos, pero que deben ser hechos nuevos en la fuerza que impulsa su mente y deben vestirse de la nueva personalidad que fue creada conforme a la voluntad de Dios en verdadera justicia y lealtad. Entonces, cuando hay un propósito y dirección, la corteza prefrontal se activa ayudándonos a planificar, tomar decisiones, mantenernos firmes para poder hacer realmente lo que sí importa. Y aunque la escena es de hacer miles de años, la experiencia ahorita a nivel de la humanidad se hace aparecer mucho con lo que vivieron ellos, ya que, como les dije, hay muchos inmigrantes en el país y hay otros que inmigran de trabajo, de forma de pensar, de una nueva transacción espiritual y emocional. Dios no siempre cambia nuestra circunstancia al instante, pero sí permite que a medida que vamos caminando, nosotros en el proceso entendamos que no estamos solos. Él está con nosotros. La pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Qué transición estás viviendo hoy y cómo puedes recorrerla sin perder tu identidad que Dios te ha formado en ti?